todos. En este video vamos a hablar sobre los síndromes más importantes del aparato cardiovascular y también acerca de los métodos de diagnóstico que se utilizan en el examen del aparato cardiovascular. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de uno de los síndromes más importantes que existen dentro de las patologías cardiovasculares, que es el síndrome de insuficiencia cardíaca. Es un síndrome que muchas veces está formado por varios signos y síntomas y que suele ser complicaciones de otras patologías cardíacas como las valvulopatías. También suele ser complicación de las miocardiopatías y también es una complicación frecuente en la hipertensión arterial. Es decir, muchos pacientes hipertensos pueden llegar a tener alguna vez una insuficiencia cardíaca. Y bueno, hay varios tipos de insuficiencia cardíaca. Las más importantes son según la cavidad que afecta. Tenemos dos grandes insuficiencias cardíacas, que es la insuficiencia cardíaca izquierda, cuyo principal síntoma es la disnea y la tos seca, y la insuficiencia cardíaca derecha, cuyo principal síntoma es el edema, ¿verdad? El signo es el edema característico de la insuficiencia cardíaca derecha. Aunque puede haber una insuficiencia cardíaca mixta que afecta a las dos cámaras cardíacas, en la cual podemos tener básicamente una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es el concepto, verdad? En primer lugar, síndrome es conjunto de signos y síntomas presentes en varias enfermedades, y básicamente eso es lo que ocurre aquí, pero que básicamente se trata de una alteración funcional del corazón, una alteración de la función, ya sea de contraerse o de relajarse, que tiene el corazón, debido a un aumento de la presión, ya sea del fin de la diástole, ¿verdad?, ventricular, es decir, un problema en la relajación ventricular, o bien un problema en la eyección, un problema en el bombeo sanguíneo de la sangre que es necesaria para cubrir estas necesidades metabólicas. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca son variados. Podemos encontrar nuevamente la disnea de esfuerzo, que básicamente es una disnea progresiva. Ya hablamos en otro video, en otras unidades, de los 4 grados los 4 grados de disnea, ¿verdad? Según la New York Heart Association, ¿verdad? El Colegio Americano de Cardiología, que nos clasifica en 4 grados a la disnea de esfuerzo progresiva. También la ortopnea, es decir, la disnea que se da con los cambios de posición, también es frecuente encontrar en la insuficiencia cardíaca. Ya hablamos de esto en otra unidad, en el cual el paciente empieza a tener dificultad respiratoria al acostarse, y también puede tener dificultad respiratoria por la noche. Se llama disnea paroxística nocturna. La tos, obviamente, una tos que generalmente es tos seca, que no siempre se puede volver productiva, más bien es tos seca. Fatiga y disminución de la capacidad del esfuerzo físico, eso es debido a la hipoxia, debido a la disminución de oxígeno. Es muy frecuente también que el paciente orine mucho de noche, nicturia, ¿verdad? Y por supuesto, alteraciones psicointelectuales. Eso es debido a la falta de oxígeno a nivel cerebral. Bueno, y como signos, básicamente vamos a tener un pulso con una frecuencia muy alta, una frecuencia cardíaca alta por encima de 100 latidos por minuto. Eso es lo que llamamos nosotros taquicardia. Además de eso, también tenemos un pulso, ¿verdad?, que va a ser irregular, va a ser alternante, es decir, un poco de amplitud aumentada, luego amplitud disminuida, ¿verdad? En la presión arterial vamos a tener una disminución de la presión arterial. De hecho, que por eso es la taquicardia. Generalmente cuando el paciente tiene una hipotensión, en respuesta a eso se da la taquicardia, hipotensión arterial, y también una disminución de la presión del pulso, ¿verdad? Es decir, no solamente disminución de la presión sistólica y diastólica, sino que también una disminución de la presión diferencial, que es la de pulso, ¿verdad?, que se halla restando la presión máxima, la sistólica, de la presión mínima, que es la diastólica. También vamos a tener, obviamente, una presión arterial media disminuida, que se halla por medio de una fórmula en la cual nosotros sumamos la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. Ese valor también va a estar disminuido. La maniobra avansalva va a estar un poco anormal, ¿verdad? La maniobra que se hace generando una presión va a estar aumentada. Esa maniobra va a ser positiva, de hecho va a estar anormal.
La piel va a estar cianótica, es decir, va a estar azulada, va a estar violácea debido a la falta de oxígeno. Y bueno, aquí tenemos una alteración también que es frecuente, ¿verdad? Que me refiero a la presión venosa sistémica, va a estar aumentada. Eso va a generar un reflujo y por supuesto un aumento llamado ingurgitación, ¿verdad?, en las venas yugulares. Debido a eso también es lo que se da el edema, sobre todo cuando esta insuficiencia cardíaca es del lado derecho del corazón. Va a haber edema, no solamente en miembros inferiores, sino que en todas partes, un edema generalizado. A ese edema generalizado nosotros le llamamos anasarca. Y una forma de comprobar eso es por medio de un reflejo llamado abdomino yugular. Cuando nosotros hacemos una presión sobre el abdomen, básicamente se produce una ingurgitación yugular en respuesta a eso, ¿verdad? A ese reflujo se le llama reflujo abdomino yugular, que consiste en provocar una ingurgitación yugular por medio de una presión abdominal. En el precordio, en el sitio donde está el corazón, vamos a tener sobrecarga en todas las cavidades. Eso va a hacer que nuestro latido cardíaco esté desplazado, ya sea en forma diagonal hacia abajo, hacia el costado, ya sea en forma sagital, ¿verdad?, hacia arriba, hacia abajo, o en sentido transversal, ¿verdad? Entonces va a haber desplazamiento del choque de punta, es decir, del latido de la punta cardíaca, del ápex. Y también se pueden escuchar inclusive hasta 4 ruidos. Se puede escuchar los 2 ruidos normales de siempre, ¿verdad? Se puede escuchar un desdoblamiento del segundo ruido que genera el tercer ruido. Y también se puede escuchar el cuarto ruido, que básicamente siempre es patológico. En situaciones de insuficiencia cardíaca más severa, podemos inclusive escuchar un galope, ¿verdad?, que es el sonido como si fuera que está corriendo un caballo, ¿verdad? Entonces el galope es un signo que nos dice que hay una severidad de esta insuficiencia cardíaca. Podemos encontrar soplos también telediastólico y telesistólico que nos hablan de insuficiencia mitral o tricuspidia. Esto a nivel cardíaco. Aunque también vamos a encontrar otros hallazgos en otros aparatos. Por ejemplo, en el aparato respiratorio vamos a encontrar ruidos agregados inspiratorios como los estertores debido a lesión de los bronquios y bronquiolos. Podemos encontrar también sibilancias, el famoso chillido de pecho, que es un sonido expiratorio. Y bueno, con menos frecuencia podemos encontrar acumulación de líquido a nivel del tórax, llamado hidrotórax. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en el abdomen? Y bueno, ya vimos recién, ¿verdad? Podemos encontrar aumento de líquido a nivel peritoneal, eso es lo que llamamos ascitis. Esto se puede medir por medio de un signo llamado signo del témpano, que vamos a desarrollar en otra unidad cuando hablemos de semiología digestiva y abdominal. También el paciente puede estar ictérico, puede tener la coloración amarillenta de piel y mucosas. Y obviamente lo más frecuente de encontrar a nivel abdominal es, y sobre todo en insuficiencia cardíaca derecha o congestiva, es sencillamente la hepatomegalia. Va a haber, en muchos casos de insuficiencia cardíaca hay un aumento de hígado. Eso se puede hacer por palpación, se puede hallar eso, por percusión y obviamente por los métodos de imágenes como la ecografía abdominal y por supuesto la tomografía axial computarizada. Entonces vamos a tener un aumento de hígado a nivel abdominal que básicamente nos va a hacer prácticamente el diagnóstico sumado a los otros signos y otros hallazgos que hemos encontrado en otros aparatos o sistemas. A nivel de la imagen radiográfica, es frecuente encontrar en un caso de insuficiencia cardíaca el aumento del tamaño del corazón, o sea, de la silueta cardíaca. A eso nosotros le llamamos cardiomegalia. Vamos a explicar en un momento más adelante cómo se calcula la cardiomegalia. Y bueno, lo más frecuente también de encontrar es signos de hipertensión venocapilar. Hay unas líneas llamadas líneas V de Kerley, ¿verdad?, que nos hablan de que hay un aumento en el calibre de los vasos pulmonares. Y ese es el signo más característico de que los pulmones están congestivos. Bueno, y a nivel de ecocardiografía, la ecocardiografía, como he dicho en el otro video anterior, en otra unidad anterior, es un estudio, y que voy a volver a mencionarlo hoy, ¿verdad?, porque vamos a hablar de
de los exámenes complementarios más adelante. Es un estudio que nos permite no solamente ver anatomía, sino que ver fisiología también del corazón, porque nos permite evaluar la estructura cardíaca, el tamaño de las cavidades, ya sean auriculares o ventriculares, y el espesor, el tamaño del músculo, ya sea auricular o ventricular. Es decir, nos permite hacer un diagnóstico miocárdico acerca de la anatomía y también de la fisiología, porque también el ecocardio, la ecocardiografía, también nos permite evaluar cómo está la función de eyección del corazón, o sea, la función sistólica, y también la función diastólica, la función de relajación del corazón. Entonces, vamos a ver que eso es muy importante, porque uno de los signos más importantes para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es la fracción de eyección, ¿verdad? Y la fracción de eyección, obviamente, lo que informa eso es la ecocardiografía. Es decir, prácticamente yo no puedo hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca si yo no tengo una ecocardiografía en mano. Yo puedo guiarme por los signos y síntomas, toda la maniobra que podemos hacer, ¿verdad? La maniobra esa del reflujo hepatoabdominal, abdomino yugular, digo bien. Los signos, ¿verdad? El paciente puede tener disnea, puede tener edema, ¿verdad? Son todos signos que pueden orientativos hacia la insuficiencia cardíaca. Yo puedo tener una cardiomegalia, pero ni uno de esos me hace el diagnóstico. Eso es muy poco específico, es muy sensible, tiene un alto grado de sensibilidad y un bajo grado de especificidad, porque nos orientan y nos pueden orientar a cualquier otra patología. Las miocardiopatías, por ejemplo, la dilatada y la hipertrófica también cursan con cardiomegalia, así que no es algo específico. Lo que más nos hace el diagnóstico es el estudio de ecocardiografía, en donde nos va a hablar sobre la fracción de eyección, pero tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca puede ser diastólica también, ¿verdad? O sea que no solamente es sistólica. Así que no solamente el diagnóstico se basa en la fracción de eyección, si bien eso es lo que nos acerca al diagnóstico, una fracción de eyección normal no descarta que el paciente, que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección es sencillamente el porcentaje de sangre que se puede eyectar en forma normal en la sístole del corazón. Lo normal es que esté entre el 40 al 60%. Por debajo del 40% hablamos de insuficiencia cardíaca, pero sistólica. El problema está si el paciente tiene problemas en la relajación del corazón. Si el paciente tiene problemas para contraer el corazón, la fracción de eyección ya hace el diagnóstico, ¿verdad? Pero si la fracción de eyección está normal, nosotros no podemos descartar que haya una insuficiencia cardíaca, porque puede ser que el paciente tenga problemas en la relajación del corazón, no en la contracción. Entonces, obviamente, ahí se utiliza la batería de diagnóstico, es decir, toda la suma de todos los hallazgos que encontramos para proponer el síndrome y para llegar al diagnóstico, ¿verdad? Si bien la fracción de eyección es muy importante, no es el único que te hace el diagnóstico, ¿verdad? Sino que la suma de todos los hallazgos. Por ecocardio, por electrocardiograma también podemos orientarnos, vamos a ver enseguida de qué forma. Y por supuesto, todo lo que hemos dicho anteriormente, los signos, síntomas que pueden aparecer, y sobre todo los signos y síntomas más frecuentes, la disnea y la tos seca en insuficiencia cardíaca izquierda, y el edema, sobre todo anasarca, el edema generalizado en insuficiencia cardíaca derecha, y por supuesto el aumento del hígado, ¿verdad? La hepatomegalia aparece en gran porcentaje de los pacientes con insuficiencia cardíaca del lado derecho. Bueno, vamos a hablar un poquito de las valvulopatías. Realmente hay varias valvulopatías, son 8 en total, pero nosotros vamos a hablar de las 4 más frecuentes. Es decir, las valvulopatías que afectan a las válvulas mitral y aórtica. La tricuspidia y la pulmonar también sufren de alteraciones, pero con menor frecuencia. Las valvulopatías se clasifican en dos grandes grupos: las que son estenóticas y las que son por regurgitación. Las estenóticas son las que producen estenosis, ¿verdad? Una obstrucción de las válvulas, es decir, las válvulas no se pueden abrir, se quedan cerradas y, digamos, tienen una dificultad para abrirse. Nosotros sabemos que las válvulas se tienen que abrir y cerrar para que el flujo de sangre vaya de la aurícula al ventrículo y finalmente del ventrículo a la arteria por donde va a salir la sangre. Ventrículo izquierdo, en el caso del ventrículo izquierdo, la aorta, y en el caso del ventrículo derecho, la arteria pulmonar. Entonces,
Cuando hablamos de estenosis es porque la válvula se cierra y no se puede abrir, se queda así cerrada, obstruida. Y las que son problemas de regurgitación son las llamadas insuficiencias, ¿verdad? Tenemos la mitral, tenemos la aórtica, la tricuspidia, la pulmonar. En el caso de la insuficiencia es al revés, la válvula permanece abierta, no se puede cerrar, está abierta, es como un esfínter, ¿verdad? Que permanece abierta y ya no se puede cerrar. Entonces, al estar abierta, la sangre que fluye en sentido anterógrado vuelve a refluir, produce un reflujo, vuelve hacia atrás en sentido retrógrado. Entonces la sangre que pasó de la aurícula al ventrículo puede volver otra vez a regurgitar a la aurícula. O bien la sangre que del ventrículo pasa a las arterias, esas que dijimos recién, pueden volver otra vez hacia atrás en sentido anterógrado. Y eso no puede ocurrir porque eso es lo que va a generar las arritmias. Entonces, un fallo en el cierre con la apertura de esas válvulas es lo que generan las válvulas, o eso son las valvulopatías. Bueno, y vamos a hablar de las 4 más importantes. En primer lugar, la estenosis mitral. Y aquí tenemos un cuadro, una tabla que está perfectamente bien resumido acerca de la literatura del libro y también acerca de los criterios que se dan en revistas científicas como la Mayo Clinic, ¿verdad? Entonces, tenemos todito acá los signos y síntomas que pueden aparecer en las valvulopatías. Vamos viendo cada uno, inclusive vemos también hallazgos radiológicos que pueden aparecer. Esta tabla es muy esquemática para poder entender bien y para hacer un esquema mental, ¿verdad? Un mapa mental y tener bien ordenado las valvulopatías, porque uno cuando lee una valvulopatía se aprende todo de memoria. Al leer la siguiente valvulopatía se aprende la actual y se olvidó ya la que leyó anteriormente. Entonces, la mejor manera de aprender esto es haciendo un esquema, haciendo un cuadro. Y bueno, yo ya hice este cuadro para que puedan tener bien esquematizado todos los signos y síntomas y por supuesto los hallazgos en imágenes, ¿verdad? En el caso de la estenosis mitral vamos a tener una disnea de esfuerzo. Obviamente la mayoría de las valvulopatías producen una disnea de esfuerzo que se va haciendo progresiva, igual que en la insuficiencia cardíaca. También puede haber aquí ortopnea, ya expliqué lo que es la ortopnea, disnea que aparece en decúbito, o sea, al acostarse. Disnea paroxística nocturna, ya expliqué en otro video también, que es la disnea que aparece de noche, debido al aumento del flujo sanguíneo, debido al retorno venoso de los miembros inferiores al estar en forma vertical, al estar en forma horizontal, digo bien, y debido también a la mayor actividad del sistema parasimpático, cuando uno está descansando, ¿verdad? Puede haber tos generalmente puede haber con sangre, ¿verdad? Eso es lo que se llama hemoptisis. Puede haber sibilancia o chillido de pecho, dolor precordial, no retroesternal, precordial, ¿verdad? Un dolor que es más que opresivo, es un dolor punzante. Y bueno, muchas veces esto es debido a una embolia, ¿verdad? A un proceso en el cual se forma un trombo y este trombo viaja por la sangre a otro lugar. Eso es lo que se llama embolismo o embolia sistémica en este caso. El pulso va a estar normal, aunque puede estar una amplitud un poco más baja, pero generalmente el pulso no tiene variaciones prácticamente. La presión arterial también va a estar normal, es decir, una presión arterial normal en un paciente no descarta una valvulopatía. Pues puede ser que el paciente tenga una presión normal y esté con una estenosis mitral. A nivel de la palpación, la zona de máximo impulso significa esto. La zona de máximo impulso, la zona donde más se siente el latido cardíaco significa eso. En otras palabras, está normal. O sea, ahí en el lugar se siente muy bien el latido, sin problemas, se palpa bien, aunque pueda haber frémito, ¿verdad? Puede haber, digamos, signos de soplo, pero a nivel palpatorio, ¿verdad? El frémito, en este caso, aparece en la relajación del corazón, cuando el corazón entra en diástole. Aunque dijimos que la palpación del latido cardíaco puede ser normal, pero este latido se puede irradiar, se puede desplazar, sobre todo en sentido sagital, de adelante para atrás, por ejemplo. Se puede escuchar sin problema el primer ruido, también el segundo ruido. Sobre todo, ya sabemos que el segundo ruido se escucha mejor en el foco pulmonar, como estamos viendo aquí. Bueno, en la auscultación vamos a escuchar un primer ruido fuerte,
hiperfonético significa eso. El segundo ruido también fuerte, y vamos a escuchar un pequeño chasquido. Cuando se abre, sabemos que el segundo ruido, ¿cuándo se da? Cuando el ventrículo se relaja. Entonces, si el ventrículo se relaja, quiere decir que se está llenando de sangre. Para que el ventrículo se llene de sangre, las válvulas que se tienen que abrir son las válvulas aurículo-ventriculares. La mitral a la izquierda, la tricúpide a la derecha. Esas válvulas, cuando se abren, generan un chasquido, ¿verdad? Como si fuera que un chasquido sería como un sonido parecido al papel, ¿verdad? También se le llama clic sistólico a este sonido, y esto se escucha mejor en el foco mitral. Y como habíamos dicho que había frémito a la palpación, eso es equivalente al soplo, ¿verdad? A la auscultación, obviamente vamos a tener soplos, y podemos tener soplos sobre todo en diástole. Y la pregunta es, ¿y por qué en diástole? Porque sencillamente el ventrículo no se va a poder relajar bien. ¿Por qué no se va a poder relajar bien el ventrículo, sobre todo el izquierdo, ¿verdad? Porque no se va a poder llenar bien de sangre. ¿Y por qué no se va a poder llenar bien de sangre? Y porque ¿qué es lo que estamos dando? Estenosis mitral. La mitral es la que se obstruye y la sangre al ventrículo no le puede llegar de las aurículas. Entonces no se llenan los ventrículos, no se relaja el ventrículo, y eso genera el soplo en diástole, ¿verdad? Que acá en este caso vamos a tener un soplo mesodiastólico, es decir, que va a estar sobre todo en la mitad de la diástole. Y por supuesto que va a ir creciendo, y que inclusive puede continuarse con la sístole, ¿verdad? Muchas veces tenemos un soplo presistólico, que es también sinónimo de lo que sería el soplo telediastólico, ¿verdad? Tele es hacia el final, y luego de la diástole nuevamente ya empieza la sístole. Entonces, hablar de telediastólico es lo mismo que hablar de presistólico. A la radiología, ¿qué vamos a encontrar? Aurícula izquierda dilatada, y es obvio, ¿verdad? Por el aumento del volumen que ocurre en la aurícula izquierda, porque la sangre se está acumulando ahí, no puede ir al ventrículo izquierdo. Eso es obvio, ¿verdad? No podemos ni dudar de eso, porque si no hay flujo sanguíneo que va de la aurícula izquierda al ventrículo, la sangre se va a acumular en la aurícula izquierda. Eso va a generar una dilatación de la aurícula izquierda, y eso va a hacer que aumente la presión en esa aurícula izquierda por la cantidad de sangre que se está acumulando, y eso va a hacer que la presión sea transmitida ¿a dónde? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que llegan a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares, 2 de la izquierda, 2 de la derecha. Entonces, esa presión que está aumentada en la aurícula izquierda se va a transmitir a los lugares de donde viene la sangre oxigenada, los pulmones, ¿verdad? Por eso es que vamos a tener signos de hipertensión venocapilar, y eso ya dijimos que se ve a nivel radiográfico o radiológico por medio de unos patrones llamadas líneas V de Kerley, ¿verdad? Podemos tener también acumulación de metales, eso se llama hemosiderosis, ¿verdad? Pero en menos frecuencia ya. La insuficiencia mitral, aquí vamos a tener también obviamente disnea de esfuerzo, y aquí sobre todo vamos a tener algo muy importante, que no hay tanto en la estenosis mitral. ¿A qué me refiero? El paciente va a estar fatigado, cansado, sin hacer nada, porque uno puede estar cansado debido a la actividad física que uno haga, ¿verdad? El paciente se va a levantar y ya va a estar cansado. Todo el día va a estar fatigado, cansado, va a tener una debilidad muscular, va a tener debilidad para alzar objetos, ¿verdad? Eso es debido a que hay una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque la insuficiencia mitral, ¿qué es lo que hace? Que la sangre que ya fue de la aurícula al ventrículo refluya, vuelva otra vez a la aurícula. Entonces esto sería lo contrario a la estenosis. En la estenosis lo que nos puede ir es la sangre al ventrículo. Acá va la sangre al ventrículo, pero esta válvula está abierta, entonces puede volver a refluir a la aurícula izquierda, en este caso. Y bueno, sencillamente no se va a poder eyectar la sangre del ventrículo a la arteria aorta, porque la sangre que tenía que ir a la aorta va a volver a regurgitar a la aurícula izquierda. Por eso que el paciente no va a tener, va a estar débil, va a estar fatigado, cansado, porque no va a tener oxígeno en sus tejidos, en sus músculos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, el pulso, podemos encontrar pacientes que tengan pulso normal, aunque generalmente lo más frecuente es que haya una amplitud disminuida,
¿cómo que el paciente va a tener una amplitud alta si es que no tiene luego prácticamente flujo sanguíneo, ¿verdad? La presión arterial puede estar normal, así que una presión normal no descarta que el paciente tenga una insuficiencia mitral. Hay pacientes que tienen 120, 80 su presión, igual pueden tener una insuficiencia mitral, eso no descarta. La palpación, el pulso, el latido, en este caso, de la palpación del latido cardíaco, en la zona de máximo impulso, va a estar desplazada hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Por qué? Y porque sencillamente la insuficiencia mitral hace que la sangre pueda refluir nuevamente y eso hace que se desplace, digamos, el latido. Y bueno, va a haber un latido diastólico porque hay un llenado rápido. Hay un llenado rápido del ventrículo, ¿verdad? Pero que no es efectivo. La auscultación. El primer ruido va a estar hipofonético. ¿Por qué sería eso? Nosotros sabemos por fisiología que el primer ruido, ¿qué es lo que significa? El primer ruido se da en la sístole ventricular. Y eso significa que el ventrículo va a eyectar su sangre. Va a liberar, va a expulsar su sangre a las arterias, ¿verdad? Entonces, en este caso, el ventrículo izquierdo no va a poder eyectar la sangre a la aorta porque, bueno, la sangre no se va a acumular en el ventrículo porque va a volver a regurgitar a la aurícula izquierda. Entonces, por ese motivo, no va a haber un ruido fuerte. El primer ruido no va a haber, sencillamente, no va a estar intenso, porque no va a tener presión ese ventrículo izquierdo, porque la mitad de sangre nomás va a tener y la otra mitad va a volver atrás, ¿verdad? Atrás me refiero a la aurícula izquierda. El segundo ruido sí va a estar fuerte, va a estar amplio y va a tener un desdoblamiento. Como ya he dicho anteriormente, cuando el segundo ruido se desdobla, ahí es porque aparece el tercer ruido, el eco del segundo ruido, que va a generar un soplo llamado soplo holosistólico, ¿verdad? Que básicamente va a estar en todas las sístoles, ¿verdad? En todas las sístoles, por eso se llama holo, ¿verdad? Holo viene de total. Eso se va, por supuesto, a percibir mejor en el foco mitral. ¿El foco mitral cuál es? Para recordar, el foco mitral es el foco que está ubicado en la punta, en el ápice del corazón. Y también puede haber un soplo mesodiastólico, pero es un poco más suave, ¿verdad? Aquí lo más importante es el soplo sistólico. A nivel de la radiología, ambas cavidades izquierdas van a estar dilatadas. El ventrículo izquierdo por la sangre que está recibiendo y la aurícula izquierda por la sangre que le está regurgitando nuevamente el ventrículo izquierdo. Algunos libros inclusive dicen en forma exagerada, entre comillas, el ventrículo le vomita sangre a la aurícula izquierda, porque más o menos así ocurre, un reflujo nuevamente hacia la aurícula izquierda. Y bueno, eso ya dijimos que va a generar también, al igual que la estenosis mitral, una transmisión a los pulmones, ¿verdad? Va a generarse también los signos de hipertensión pulmonar venocapilar. Bueno, y ahora vamos a hablar de las dos otras valvulopatías importantes, las que afectan a la válvula aórtica. Tenemos la estenosis y tenemos la insuficiencia aórtica. Aquí el problema es la válvula aórtica, la válvula que está ¿dónde? En el lugar de salida de la aorta, o sea, entre el ventrículo izquierdo y la aorta. La válvula aórtica se tendría que abrir cuando el ventrículo va a eyectar la sangre a la aorta, en la sístole ventricular, y se tendría que cerrar cuando la aurícula izquierda va a eyectar sangre al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, así tendría que funcionar. En la estenosis aórtica, la válvula aórtica está obstruida, igual que la anterior también, ¿verdad? Está obstruida y no puede entonces el ventrículo izquierdo expulsar la sangre a la aorta. Y en la insuficiencia aórtica, se expulsa sangre a la aorta y la sangre que va a la aorta vuelve a regurgitarse, vuelve otra vez atrás al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Bueno, en ambos vamos a encontrar disnea, dificultad respiratoria, ¿verdad? Eso es categórico en estas valvulopatías. Algo muy importante, en la estenosis aórtica va a haber angina de pecho. Va a haber un angor pectoralis estable, es decir, que responde al reposo, es decir, que el reposo disminuye o cesa la angina de pecho, el dolor torácico, y al hacer ejercicio vuelve a aparecer el dolor, ¿verdad? Puede haber inclusive síncope, bueno, eso es categórico, porque si no hay eyección del ventrículo izquierdo,
a la aorta, eso no explica, estos síntomas no explican la razón, ¿verdad? Porque si el ventrículo izquierdo no eyecta sangre en la aorta, obviamente, ¿cómo va a llevar la sangre al cerebro? ¿O cómo va a llegar la sangre al propio corazón, ¿verdad? Porque, ¿por qué la angina de pecho? Si la aorta no está pudiendo recibir sangre del ventrículo izquierdo, sabemos que de la aorta sale las primeras ramas de la aorta, las primeras ramas colaterales de la aorta son las arterias coronarias. Entonces el propio corazón se está lesionando a sí mismo debido a la estenosis aórtica. O sea, esto inclusive puede llevar a un infarto, ¿verdad? Una estenosis aórtica es muy probable que produzca es una emergencia, pues puede producir un síndrome coronario que finalmente puede llevar a una necrosis, ¿verdad? A un infarto del corazón. Entonces, por eso es importante que diagnosticar a tiempo esto y tratar, ¿verdad? Con un recambio valvular. Es decir, con una valvuloplastía se hace esto para cambiar la válvula. Porque esta estenosis aórtica va a producir una angina de pecho por el hipoflujo de las arterias coronarias. Y bueno, las ramas también colaterales que salen de la aorta son las carótidas, que son las que llevan la sangre al cerebro. Por eso el paciente se va a desmayar al tener una isquemia, al tener una hipoxia, al tener poco riego sanguíneo al cerebro y por supuesto al tener poco oxígeno. Bueno, el pulso va a estar disminuido, la amplitud va a estar disminuida. Y aquí vemos un tipo de pulso que yo ya expliqué en otro video anterior, en otra unidad anterior, llamado Parvus y Tardus. Si quieren saber toda la explicación, pueden buscar ese video que publiqué anteriormente. La presión arterial va a estar normal, no hay ningún problema, ninguna modificación con la presión arterial. Y el pulso palpado va a estar desplazado hacia la izquierda y hacia abajo. Va a ser fuerte y va a durar, va a ser sostenido, ¿verdad? En este caso vamos a escuchar un latido presistólico. Antes de que se genere la sístole, se va a latir, digamos, el latido en el foco aórtico. Y bueno, puede haber un frémito también sistólico que básicamente ya nos indica que a la auscultación va a haber un soplo, sobre todo en sístole, un soplo especial que se llama crescendo de crescendo, ¿verdad? Creciente de creciente se llama, ¿verdad? Y porque sube, digamos, aumenta la intensidad y luego disminuye otra la intensidad. De una clase 1, o sea, de un estadio 1 del soplo, podemos ir a estadio 6 y luego volver a disminuir la intensidad, ¿verdad? Esos estadios yo ya hablé en otra unidad anterior, en otro video, los 6 estadios que hay en el soplo, ¿verdad? Bueno, y el primer ruido va a estar normal. Va a estar normal porque sencillamente aquí el problema es que la válvula aórtica no se cierra, no se puede abrir bien, digo, ¿verdad? Y el segundo ruido puede estar disminuido, va a estar hipofonético. Podemos tener aquí sí o sí un cuarto ruido, que obviamente nos indica que es una cariopatía. Y esto se va a escuchar, por supuesto, en el foco mitral. A la radiología vamos a tener agrandamiento, dilatación del ventrículo izquierdo y también una dilatación en la aorta ascendente, solamente en ascendente. En la insuficiencia aórtica, ¿qué hallazgo vamos a tener? Vamos a tener nuevamente disnea de esfuerzo, igual que todas las anteriores, ortornea, disnea paroxística nocturna también, como las anteriores valvulopatías. Angina de pecho igual también que en la estenosis aórtica, porque la sangre que va a la aorta puede volver a refluir, puede volver a regurgitar. Por lo tanto, no hay un buen flujo que llegue al corazón. Algo muy importante, puede haber palpitaciones. Y bueno, eso evidentemente que va a generar, eso es debido a que hay un pulso amplio, ¿verdad? Hay un pulso amplio y saltón, ¿verdad? También se llama bifeferen, ¿verdad? Que yo ya expliqué en otra unidad anterior. A nivel de la presión arterial, va a haber una presión arterial, un aumento de la presión arterial, pero solamente la sistólica, o sea, la famosa máxima. Va a aumentar, la diastólica va a disminuir. O sea que en estos pacientes podemos tener una presión de 200, y estamos hablando de una gran diferencia. Podemos tener una presión de 180, 90, por ejemplo, ¿verdad? O para hacerlo más cercano a lo que suele ocurrir, podemos tener una presión de 180, 60.
Es decir, es una gran diferencia entre la sistólica y la diastólica. La máxima sube bastante, la mínima baja, inclusive de sus valores normales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un aumento de la presión diferencial. La presión diferencial pues la resta entre la máxima y la mínima. Generalmente la presión diferencial tendría que estar entre 40, 50, máximo 60 de diferencia entre la máxima y la mínima. En este caso podemos tener 90, 100 de diferencia entre la máxima y la mínima. Podemos tener 180, 70, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es una gran diferencia. O sea, tenemos una hipertensión arterial a expensas de la sistólica. Porque si vamos a hablar de la diastólica, tenemos una hipotensión, ¿verdad? Tenemos hipertensión e hipotensión a la vez, ¿verdad? Porque la mínima baja y la máxima sube, ¿verdad? Entonces lo que básicamente vamos a tener es un aumento de la presión arterial diferencial. A nivel de la palpación, esta palpación del latido va a estar desplazado hacia la izquierda y también hacia abajo. Esto es en la zona de máximo impulso. Y a nivel de la auscultación, el primer ruido puede ser inclusive normal. Podemos escuchar normal, pero el segundo ruido sí va a estar hipofonético sí o sí. El primer ruido a veces podemos encontrar también hipofonético, es decir, disminuido, pero el segundo ruido sí o sí vamos a tener una hipofonética, ¿verdad? Sí, disminuido. Y aquí sí vamos a tener bastante soplo. Es decir, una insuficiencia aórtica prácticamente es señal de soplo. Es decir, es casi imposible no encontrar un soplo en una insuficiencia aórtica. Y vamos a tener diferentes tipos de soplos, soplos sistólicos y soplos diastólicos. Ahí puede haber cualquier tipo de soplo, puede haber un soplo protodiastólico. Soplo protodiastólico significa que se origina solamente al inicio de la diástole, ¿verdad? Que empieza alto y luego va disminuyendo, ¿verdad? Puede haber un soplo telediastólico, o sea que se dan hacia el final de la diástole, sobre todo en el foco mitral, y se llama soplo de Austin-Flynn. Cada uno de estos soplos tienen, digamos, un nombre. Tenemos un soplo mesosistólico en la válvula aórtica, o sea que se da en la mitad de la sístole. Y tenemos también dos tipos de soplos que se dan en otras arterias, por ejemplo en la femoral, ¿verdad? En la femoral puede haber un soplo sistólico y diastólico, eso es lo que se llama signo de Traube, y un doble soplo femoral, es decir, soplo totalmente diastólico y totalmente sistólico, llamado signo de Durosis, ¿verdad? O sea, puede no solamente haber soplo en lugares central cardíacos, sino que también soplo periférico en arterias alejadas del corazón, como por ejemplo la femoral. Y bueno, a nivel de la radiología, esta es una de las valvulopatías que más produce agrandamiento del corazón. Va a haber una cardiomegalia muy importante, va a estar totalmente agrandado las cavidades, sobre todo básicamente el ventrículo izquierdo. Y obviamente, como hay un reflujo de la aorta, el botón aórtico va a estar agrandado también, va a estar prominente. Eso se puede ver sobre todo hacia la aurícula izquierda, donde vamos a ver una imagen radio opaca. Y bueno, ese es el botón aórtico que va a estar agrandado también. Las arritmias, ¿qué es lo que podemos encontrar en las arritmias? Hay varios tipos de arritmias que hay que tener en cuenta. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, de los síntomas, los signos y también los estudios que pueden hacernos llegar al diagnóstico en una arritmia. Y bueno, vamos a ir viendo los síntomas de estas arritmias, también los signos. Los síntomas generalmente son signos que pueden aparecer ya, como vimos en las valvulopatías, y también en la insuficiencia cardíaca, síntomas debido a la hipooxigenación, es decir, debido a la hipoxia o hipoxemia, la disminución de oxígeno, como la disnea, por ejemplo. Eso es debido a un aumento de la presión venocapilar que ya hemos hablado anteriormente, o debido a la disminución de la eyección, ¿verdad? Eso es el volumen minuto, debido a que el corazón no puede bombear bien la sangre. Y bueno, esos síntomas ya dijimos, ¿verdad? Fatiga, puede haber inclusive mareos, ¿verdad? Como el síncope, y el dolor precordial que se debe a un hipoflujo a nivel cardíaco. También pueden haber palpitaciones, eso es debido a la arritmia en cuestión, ¿verdad? Que va a producir sobre todas las taquiarritmias, ¿verdad? Las arritmias en las cuales hay taquicardia van a producir palpitaciones, que es la percepción consciente de los latidos del corazón.
Los signos que vamos a encontrar a nivel cardíaco es, en primer lugar, el pulso puede estar regular, pueden haber irregularidades también en el pulso, pueden estar aumentados o disminuidos, y básicamente eso es lo que nos va a evaluar la frecuencia cardíaca. Cuando el pulso está por encima de 100, hablamos de taquicardia. Cuando el pulso está por debajo de 60, hablamos de bradicardia, porque 60 a 100 latidos por minuto es lo normal, es el rango normal de pulso. Muchas veces puede aparecer o desaparecer una onda A, o aumentar la onda A. ¿Qué es lo que es la onda A? La onda A es una onda que evalúa el pulso venoso de sobre todo las venas importantes del cuello, como por ejemplo la vena yugular. Entonces nosotros sabemos que las venas también tienen un pulso, no tanto como el pulso arterial, ¿verdad? Porque las venas no tienen una presión tanta como las arterias, pero tienen un pulso también. Y cuando aumenta demasiado el pulso, sobre todo en la vena yugular, a eso le llamamos onda A en cañón. El latido apexiano generalmente puede estar desplazado hacia izquierda o derecha, arriba, abajo, en cualquier sentido. Y a la auscultación vamos a escuchar los dos ruidos normales que pueden estar aumentados o disminuidos, y sobre todo el segundo ruido que puede generar un desdoblamiento, que es un eco, ¿verdad? Un eco, y que puede producir un tercer ruido. Uno de los métodos complementarios más importantes es el electrocardiograma, ¿verdad? De hecho, el mejor estudio que podemos hacer a un paciente para diagnosticar una arritmia es el electrocardiograma, ¿verdad? El convencional, el que es de 12 derivaciones, en los cuales vamos a ver las 12 tipos de ondas, digo bien, B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Las 12 derivaciones cardíacas se pueden ver por medio de un electrocardiograma convencional. Y también tenemos el otro electrocardiograma, el que es de 24 horas, en el cual se le coloca un dispositivo a un paciente por medio de unos electrodos que van controlando la actividad cardíaca, es decir, el trabajo cardíaco en un día. A eso se le llama electrocardiograma Holter, que vamos a hablar enseguida de los estudios complementarios. Y además se puede hacer un estudio electrofisiológico el cual se hace por medio de electrodos que básicamente captan el potencial de acción cardíaco para saber cuánto es la contracción y la relajación del corazón. Aquí tenemos algunos signos importantes de estas arritmias más importantes, vale la redundancia. El ritmo sinusal generalmente es 60 a 100, bueno, ahí dice 50, ¿verdad? Pero entre 60 a 100 es lo que más varía, latidos por minuto. El pulso venoso puede ser normal, no hay aumento, no hay disminución. Y bueno, lo que tenemos que tener normalmente es dos ruidos. Escuchar dos ruidos, el primer ruido, el segundo ruido. Y a nivel del electrocardiograma tiene que haber ondas P, QRS y T, normales en ¿qué? Normales en duración y normales en amplitud. La amplitud se mide por milivoltios y la duración se mide en segundos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Eso es lo que está normal, ¿verdad? Y también por medio del electrocardiograma nosotros podemos calcular también la frecuencia cardíaca de una persona dividiendo 1500 por la cantidad de cuadraditos que haya entre una onda QRS y la siguiente onda QRS, ¿verdad? Eso yo expliqué en otro video. El que quiera profundizar sobre eso puede buscar mi video donde estuve hablando sobre fisiología del corazón. Entonces todo esto que está aquí en el primer recuadro, en los primeros cuadros de arriba, es lo que debería haber en forma normal. Estos son los datos normales. Primero tenemos que saber los datos normales para saber qué es lo que está normal, ¿verdad? Y ahora sí tenemos aquí abajo todas las arritmias, ¿verdad? La bradicardia, que generalmente cuando hablamos de bradicardia sinusal, esto puede ser debido a una disfunción del nodo sinusal o bien debido a un bloqueo, ¿verdad? Hay varios tipos de bloqueos. Bloqueos me refiero a que la señal eléctrica no es transmitida bien, en forma correcta, por las vías de conducción del corazón, ¿verdad? Por el nodo auriculoventricular, el haz auriculoventricular, los haces de His, las fibras de Purkinje, ¿verdad? No transmiten bien la señal, ¿verdad? Si hay un bloqueo, ¿verdad?
El bloqueo puede ser incompleto si es de una sola rama, ya sea rama derecha, rama izquierda, o puede ser completo también el bloqueo, cuando todas las ramas están bloqueadas, ¿verdad? El bloqueo muchas veces no es algo grave, pero esto con el tiempo se puede ir agravando, ¿verdad? Y lo más grave es que haya un bloqueo completo, un bloqueo de tercer grado, porque los bloqueos también se miden en grados, primer grado, segundo grado, tercer grado. El bloqueo de tercer grado es el completo, el más grave, y que muchas veces puede complicarse con otras arritmias, ¿verdad? Y las demás que tenemos aquí son, bueno, vamos a hablar primero de la bradicardia y luego hablaremos de las siguientes arritmias. En la bradicardia sinusal, obviamente, hay una frecuencia baja, un pulso bajo por debajo de 50, aunque en los ancianos es normal tener un pulso por debajo de 50, ¿verdad? Porque los ancianos disminuye la frecuencia cardíaca, entonces un anciano inclusive puede tener 48 latidos por minuto y eso es inclusive normal, ¿verdad? Ahora, 40, 30 ya no es normal, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y en los niños, al revés. Los niños pueden superar los 100 latidos por minuto y eso es normal. Un niño puede llegar inclusive hasta 120. El recién nacido puede llegar hasta 140 latidos por minuto, ¿verdad? Ahora no, 160, eso ya no es normal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos disminución del latido cardíaco, porque la bradicardia. El pulso venoso puede estar normal, no hay gran alteración de esto. También va a haber un pulso normal en lo que me refiere a los latidos. A nivel de la ocultación del corazón vamos a encontrar un primer ruido que generalmente es normal, aunque puede estar también un poco disminuido a veces. Y el segundo ruido va a estar normal, no hay ninguna alteración con eso. A nivel del electrocardiograma todo va a estar normal, excepto la frecuencia que va a estar un poco disminuida. El resto de las ondas van a estar normales en duración y en amplitud. Bueno, ahora nos vamos a las taquiarritmias, ¿verdad? Las taquiarritmias, tenemos aquí unas cuantas, ¿verdad? La taquicardia sinusal, en la cual, bueno, aumenta sencillamente la cantidad de latidos por encima de 100 latidos por minuto, puede llegar hasta 180 inclusive. Es regular, no hay irregularidad en el pulso, ¿verdad? El ritmo es regular. Lo mismo ocurre a nivel del pulso venoso, en la cual todo está normal. Sin embargo, hay un aumento de los latidos también. A la ocultación no hay grandes datos patológicos, ¿verdad? Porque el segundo ruido va a estar normal y el primer ruido suele estar normal en la mayoría de los casos y en algunos casos está un poquito hiperfonético, ¿verdad? Un poquito alto la intensidad, pero es prácticamente no hay ninguna alteración. Y a nivel del electrocardiograma, lo único anormal es el aumento de la frecuencia cardíaca. Después todo está normal, tanto los intervalos como la secuencia y también las ondas P, Q, R, S y también la T, ¿verdad? Sí, vamos a decir que estas dos son las más parecidas a la normalidad. La única diferencia es que esta disminuye un poco la frecuencia y esta aumenta por encima de los valores normales, ¿verdad? Pero el resto no hay ningún hallazgo de patología, o sea, ningún hallazgo patológico en estas dos arritmias. A diferencia de los anteriores, de los que vamos a ver ahora, que sí hay alteraciones mucho más notorias. Por ejemplo, en la extrasístole es una anticipación del latido. Es decir, un latido que se forma antes de tiempo, significa eso. Lo mismo se va a nivel del potencial de acción, que yo ya expliqué en la parte de fisiología, que el potencial de acción tiene que terminar y luego generarse otro. No puede generarse un potencial de acción antes de que termine el curso, el que está en curso, ¿verdad? Es lo mismo que yo hago una reunión por videoconferencia, ¿verdad? Y yo no puedo empezar una reunión antes que termine esa reunión que está en curso. Lo mismo ocurre aquí. Cuando se anticipa un latido o se origina antes de lo que debería originarse, a eso le llamamos extrasístole. Y bueno, hay auriculares y hay ventriculares. En las auriculares vamos a tener un latido digo bien, anticipado y que pueden tener una disminución disminuida, una disminución, una amplitud disminuida, me refiero a eso. En este caso vamos a tener una onda A, vamos a tener un aumento del pulso venoso debido a la anticipación del latido. Y lo mismo en los ruidos van a estar anticipados, vamos a escuchar los ruidos antes de tiempo, ¿verdad? Pero no hay gran datos de valor en el resto.
Y en el electrocardiograma lo que vamos a ver prácticamente es una onda P prematura, una onda P que se genera antes del tiempo en el cual se tendría que generar. Por poner un ejemplo, si la onda P se debería generar dentro de tantos segundos, bueno, antes de eso ya se genera la onda P. Y por lo tanto, al tener una onda P más antes de lo que debería estar, la secuencia o el segmento que incluye a la onda P y a la onda Q va a estar aumentado. Es decir, vamos a tener un aumento del segmento PQ. El segmento PQ va a estar aumentado por encima de sus valores normales, que es de 0,12. El resto va a estar todo normal. La onda QRS normal, la onda T normal. Lo único que aquí vamos a tener es una onda P que se origine antes o que se grafique antes de tiempo. En la extrasístole ventricular vamos a tener también un latido anticipado, es igual que la anterior, ¿verdad? Es prácticamente igual que lo anterior. Va a haber una amplitud disminuida también. A nivel de la palpación del pulso venoso vamos a tener, podemos no tener onda A, o bien tener una onda A muy grande, debido a la alteración del latido anticipado. En el caso de la auscultación, vamos a tener también anticipación, pero muy atento aquí, ¿verdad? Anticipación solamente del primer ruido, que va a estar disminuido en su intensidad. El segundo ruido prácticamente a veces no se escucha. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque cuando solamente escuchamos un ruido y no escuchamos el segundo, significa que probablemente estemos en presencia de una extrasístole ventricular. A veces se escucha y se escucha muy despacio. A veces ni siquiera se escucha. Bueno, pero los hallazgos más importantes se ven en el electrocardiograma, que como dijimos es nuestro estudio gold estándar, ¿verdad? El que hace aquí el diagnóstico es el electrocardiograma, ¿verdad? Y aquí vamos a ver qué cosa, algo muy importante. La onda P muchas veces no existe, o bien aparece en cualquier otro lugar, porque generalmente sabemos que la onda P tiene que anteceder, tiene que preceder a la onda QRS. Tiene que haber onda P, luego tiene que haber QRS y luego T, ¿verdad? Esta QRS no está precedida, no está antecedida por la onda P. Muchas veces se origina una onda QRS sin tener a la onda P antes. La onda QRS, por lo tanto, va a tener una mayor duración. Y bueno, el que va a durar menos en este caso es la onda T. Y una de las arritmias más frecuentes también es la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular va a haber una frecuencia alta también, pero que aquí es irregular, es decir, que no se mantiene la regularidad, no se mantiene el ritmo en esta arritmia, por lo tanto es una arritmia completa. Aquí no va a haber onda A, no va a haber un pulso intenso a nivel venoso, va a ser también irregular. A nivel de la auscultación vamos a encontrar el segundo ruido todo normal, a diferencia del anterior, ¿verdad? Donde prácticamente no escuchábamos el segundo ruido, aquí vamos a escuchar normal. Lo que va a haber alteraciones en el primer ruido, en la cual puede haber una variación en la intensidad, y por supuesto también vamos a escuchar en forma irregular este primer ruido. Es decir, no siempre vamos a escuchar el primer ruido, a eso es a lo que yo me refiero. Y aquí está lo más importante, el electrocardiograma, en la cual no va a haber onda P. Hay ausencia de onda P. Todas las fibrilaciones auriculares están formadas por ausencia de onda P, y sencillamente el resto va a estar normal, ¿verdad? La QRS va a estar normal y la T también va a estar normal. Esto es muy parecido a los bloqueos, ¿verdad? Pero obviamente los bloqueos, la diferencia es que en los bloqueos hay una frecuencia baja, ¿verdad? Una bradicardia. Aquí, sin embargo, hay una taquicardia, ¿verdad? Porque es muy parecido a ciertos bloqueos, sobre todo los del segundo grado. Bueno, la frecuencia va a estar alta y va a ser irregular también. Lo que generalmente ocurre después de esto, si es que esto no se trata, ¿verdad? Es la fibrilación ventricular, en la cual también hay una irregularidad, una frecuencia alta, y la fibrilación ventricular es algo muy grave, ¿verdad? Es decir, la fibrilación auricular puede conducir a fibrilación ventricular, en la cual el ventrículo vibra, tiembla,
y no produce nada de sangre, no eyecta nada de sangre. Es decir, es como una licuadora, ¿verdad? Que tiene el contenido dentro y tiembla, se mueve, pero no eyecta nada, ¿verdad? No hay flujo sanguíneo, no hay eyección, no hay bombeo de sangre. Generalmente eso es lo que antecede a la asistolia, es decir, al paro cardíaco, ¿verdad? Es decir, la fibrilación ventricular es algo que inmediatamente se tiene que revertir con cardioversión, ¿verdad? Porque si no el paciente entra en paro cardíaco y bueno, si el paro cardíaco no se revierte, el paciente se puede morir. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de los métodos diagnósticos. Todos los métodos que son utilizables para llegar a un diagnóstico de una valvulopatía o de una insuficiencia cardíaca o también de las miocardiopatías, la hipertensión arterial también y también de las arritmias, ¿verdad? Tenemos que clasificar a estos métodos diagnósticos en dos grandes grupos: las invasivas y las no invasivas. Aquí están digamos un esquema de todos los que son no invasivos, y las invasivas se hace por medio de un catéter, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida del cateterismo cardíaco y bueno, vamos a ir hablando de cada una de estas en detalle. Primero, antes de hacer esto, por supuesto, antes de entrar en los métodos complementarios, no nos olvidemos, es importante un buen interrogatorio, una buena anamnesis acerca de los síntomas que presenta el paciente, ¿verdad? Utilizando las mnemotecnias semiológicas. Y por supuesto, luego del interrogatorio, hacer el examen físico, ¿verdad? Siguiendo nuestro orden de siempre, ¿verdad? Aunque en este caso se puede hacer primero la auscultación antes que la percusión, ¿verdad? Pero, digamos, lo importante es usar las 4 maniobras: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y obviamente, el examen físico, no nos olvidemos, además de esto, incluye la toma de pulso, ¿verdad? Sobre todo, lo más frecuente es tomar el pulso en la arteria radial y, por supuesto, tomar también la presión arterial. Eso es básico, ¿verdad? Es decir, no podemos terminar un examen físico cardiovascular sin tomar el pulso y también la presión arterial. El pulso se puede tomar realmente en cualquier arteria. Se puede tomar en la arteria braquial, se puede tomar en la arteria poplítea, en la arteria pedia, en la arteria axilar y por supuesto en la carótida, ¿verdad? Que es la más importante, porque el paciente cuando no tiene pulso carotídeo es porque está sin circulación. Sencillamente la radial muchas veces puede confundir, ¿verdad? A veces nos sentimos la radial y pensamos que el paciente falleció o no tiene pulso, ¿verdad? Sin embargo, hay todavía latido en la carótida, significa que hay todavía circulación. Cuando la carótida no tiene circulación, lo que hay que hacer una resucitación, ¿verdad? Y bueno, se puede hacer en cualquier lugar con el índice y con el medio generalmente se suele hacer, aunque uno puede hacer con 3 dedos, apoyando plenamente los puntejos de los dedos a una altura de 45 grados sobre la piel del paciente y no se aprieta con los 3, se aprieta con uno y se palpa con el otro dedo. Los dedos tienen que estar juntos. Y bueno, la presión arterial se puede tomar, la recomendación es que se tomen en los 4 miembros, ¿verdad? Pero muchas veces no se cuenta con el esfigmomanómetro para los miembros inferiores porque tienen que ser de un tamaño más grande, aunque se puede usar el tobillo también, la circulación del tobillo. Pero por lo menos sería ideal hacer por lo menos de los 2 miembros superiores, ¿verdad? Muchas veces, por cuestión de tiempo, nada más que se hace un miembro. Y bueno, lo importante es tomar por lo menos la presión arterial de uno de los 4 miembros. No importa el brazo que sea, puede ser el brazo izquierdo o brazo derecho, no importa eso. Lo importante es hacer esa toma y que, si en caso de que se haga la toma de presión en ambos miembros superiores, evaluar que no haya tanta diferencia. Puede haber una diferencia de presión entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, pero nada más que de 20 miligramos de mercurio puede haber de diferencia en la máxima y en la mínima. Si hay más de 20, significa que hay un problema vascular. Cualquier problema de circulación puede ocurrir. Bueno, y en otro video yo ya estuve hablando de cómo se hace la toma de presión arterial. Lo importante es hacerlo y saber hacerlo. Uno de los estudios más importantes es el electrocardiograma, que sencillamente evalúa el trabajo cardíaco. Es un estudio en el cual nosotros medimos la diferencia de potencial que existen a nivel del corazón
Y lo que nosotros queremos ver es justamente cómo trabaja el corazón, el trabajo cardíaco. Se utiliza o se hace por medio de instalación de 6 parches o de 6 vectores que muchas veces tienen forma de perilla o de parche, como estamos viendo en este momento, a nivel precordial, o sea, a nivel del tórax. Aquí vemos el sexto, y también la instalación de 4 pinzas en los miembros superiores e inferiores, ¿verdad? Específicamente en la muñeca de ambos brazos y en los tobillos de ambas piernas. Esto finalmente va conectado por unos cables a un aparato llamado electrocardiógrafo, el cual sencillamente lo que hace es transformar, como un transformador, convierte las señales eléctricas en unas líneas onduladas, en unas ondas que son las que se van a imprimir en el papel, ¿verdad? Que son la onda P, la onda QRS y la onda T. Básicamente nosotros podemos medir la frecuencia cardíaca, podemos medir si hay daño cardíaco, es decir, muchas cosas podemos medir, inclusive el tamaño y la posición de las cámaras cardíacas también, y obviamente podemos determinar si un paciente está en presencia o no de una cardiopatía. Bueno, estas son las ondas que conocemos, la onda P, que es la primera onda, que significa sístole auricular, o sea que aquí la aurícula se está contrayendo, se está vaciando de sangre. La onda QRS, que es la sístole ventricular, que básicamente nos indica que el ventrículo se está contrayendo, se está vaciando de sangre, aunque sabemos también que en ese momento la aurícula se relaja, o sea, hay una diástole auricular, pero eso no se grafica, eso no se imprime. Lo que se imprime aquí es la onda QRS, que significa que el ventrículo se está contrayendo, o sea, está en sístole. Y tenemos la tercera onda, que es la onda T, que básicamente significa que hay una relajación del ventrículo, es decir, una diástole ventricular. Estas son las ondas normales del corazón. Y además, después de esto, debería haber una pausa y nuevamente una onda P, QRS, T. Bueno, y aquí tenemos sencillamente lo que ocurre en la onda P, sístole auricular, ¿verdad? Vaciamiento de la aurícula, onda QRS, vaciamiento de los ventrículos, y onda T, el llenado de los ventrículos. Bueno, ya hablamos de las ondas, ya dijimos que las ondas significan algo, una actividad que hace el corazón. La onda P es una onda con una deflexión positiva, es decir, la forma ondulada está hacia arriba. También ocurre lo mismo con la onda T, que tiene una deflexión positiva. Sin embargo, en la QRS, la onda Q es negativa, la onda R es deflexión positiva, y finalmente la onda S es negativa nuevamente, ¿verdad? Bueno, a veces hay una onda U accesoria que sencillamente aparece después de la onda T, pero solamente aparece en ciertas derivaciones como la B3, la B4 y la B5. ¿Y qué podemos ver aquí? Vemos un papel milimetrado en forma de cuadriculado que tiene unos cuadraditos pequeños, y que cada cuadradito pequeño mide, digamos, la duración en sentido horizontal, como ven acá. Cada cuadradito pequeño tiene una duración, mide la duración de una onda, ¿verdad? En la cual cada cuadradito pequeño significa que dura eso 0,04 segundos. Por ejemplo, si queremos medir la onda P, contamos cuántos cuadraditos pequeños hay. Aquí, por ejemplo, vemos un cuadradito, dos cuadraditos, 2,5, ¿verdad? Es decir, 2,5 por 0,04 nos da una duración de 0,10, que para lo que es la onda P es normal eso. Entonces así se mide la duración de las ondas, contando los cuadraditos, sabiendo que cada cuadradito pequeño dura 0,04 segundos. Y cada cuadradito pequeño tiene de voltaje se mide en sentido vertical. Cada cuadradito pequeño vale en voltaje 0,1 milivoltios de amplitud. Si queremos medir la amplitud de la onda P, vamos a contar aquí que hay una y bueno, 1,5, ¿verdad? Es decir, nos llegamos a 2 ondas. 1,5 por 0,1, ¿verdad? Es decir, 1,5 milivoltios sería esto, ¿verdad? Ni siquiera un milivoltio, es porque sencillamente tenemos un poquito más de un cuadradito, ¿verdad? Entonces, la amplitud de la onda P es muy poca. La onda T también tiene poca amplitud, aunque tiene más amplitud y más duración, ¿verdad? Que la onda P,
mayor amplitud y mayor duración que la onda P, pero a nivel de la onda QRS tenemos poca duración, como estamos viendo aquí, aunque la amplitud es mucho mayor, ¿verdad? Vemos que hay una mayor amplitud en la onda QRS porque esto se cuenta del lugar más bajo hasta el lugar más alto de la onda R, ¿verdad? Entonces todo esto significa la amplitud de la onda QRS, que es la mayor de todas las ondas, porque aquí en este momento se contrae el ventrículo. Bueno, ¿dónde se colocan los electrodos? Se colocan en varios lugares. Las pinzas es aparte. Las pinzas se colocan en los tobillos y en las muñecas. La pinza izquierda generalmente se coloca en la muñeca izquierda. La pinza amarilla, me refiero, la pinza amarilla en la muñeca izquierda, la pinza roja en la muñeca derecha, la pinza verde en el tobillo izquierdo y la pinza negra en el tobillo derecho. Bueno, y además de esto, las pinzas tienen unas iniciales que en inglés significan el lugar donde se coloca, ¿verdad? La pinza izquierda dice L, ¿verdad? Que significa left, ¿verdad? Izquierda. La pinza roja dice R, ¿verdad? R de right, ¿verdad? Que significa derecho. Y la pinza verde tiene una letra F, foot, ¿verdad? Que significa pierna o pie, ¿verdad? Y la negra es la que siempre va al tobillo derecho, ¿verdad? Esa no dice nada porque es siempre ahí. ¿Por qué me refiero a esto? Porque a veces los colores pueden variar, entonces lo que hay que hacer siempre caso es a la letra antes que al color. Pero generalmente no varía esto, generalmente el color también suele coincidir con la letra en cuestión. Y los vectores precordiales, los 6, se colocan cada uno en un lugar determinado. Por ejemplo, el B1, cada perilla o cada parche tiene su número por el mismo, ¿verdad? Entonces la cuestión es estar atento, no colocar todo bien y resulta que colocamos el primer vector en donde tiene que estar el tercero, ¿verdad? O el tercero en lugar del segundo. Hay que mirar qué número antes de colocar, porque no nos sirve de nada colocar bien anatómicamente, topográficamente en el lugar que tiene que ser y colocamos mal, ¿verdad? Hay que tener concentración y colocar bien también donde tiene que ser. El primer vector se coloca en el cuarto espacio intercostal. Aquí vemos el primero, segundo, tercero, cuarto. El cuarto espacio intercostal sencillamente es el lugar que está entre la cuarta costilla y la quinta costilla, ¿verdad? Cuarto espacio intercostal, lado derecho. Recuerden que esto es derecho, esto es izquierdo. Lado derecho del esternón. Generalmente esto se usa para esto, un alcohol gel, que básicamente, además de limpiar la zona de la piel, ayuda también como un conductor de la señal y ayuda a que se pegue también justamente el vector por la piel, ¿verdad? Para que absorbe bien, para que chupe bien la piel del paciente, ¿verdad? Enfrente de B1 se pone B2, o sea, al mismo nivel, cuarto espacio intercostal, pero del otro lado, del lado izquierdo del esternón. Y enfrente, al otro lado del esternón, ponemos B2. Luego de B2 vamos a colocar B4, no se pone todavía B3. Después de B2 se pone B4. B4 se pone en el quinto espacio intercostal que coincide con una línea llamada línea medioclavicular. Es decir, trazamos una línea imaginaria que pasa por la mitad de la clavícula. Acá tenemos la mitad de la clavícula, trazamos una línea imaginaria que generalmente coincide con las tetillas, ¿verdad? Con los pezones. Y a ese nivel hacemos coincidir con el quinto espacio intercostal. Es decir, entre la quinta y sexta costilla, ahí se coloca el B4, el vector 4. Y después recién de colocar B4, colocamos B3. Porque B3 tiene que quedar en el medio de B2 y B4. Nosotros no podemos saber dónde vamos a colocar B3 si todavía no ponemos B4. Porque no sabemos dónde va a ser el medio, dónde va a ser la distancia a la mitad. Entonces colocamos B2, ponemos B4 y la distancia que queda aquí en el medio de los dos, de esta distancia entre B2 y B4, ponemos B3. Por eso que B3 tiene que ser equidistante entre B2 y B4. Y luego vamos por las dos últimas, ¿verdad? B5 se coloca al mismo nivel que B4 y también al mismo nivel se va a colocar B6. B5 se coloca también en el quinto espacio intercostal, pero una línea llamada línea axilar anterior que básicamente divide la cavidad axilar, o sea, el hueco axilar de la cara anterior del tórax. Esa es la línea axilar anterior y ahí mismo se coloca B5. Y a ese mismo nivel
Es decir, en el quinto espacio intercostal, pero más hacia la parte lateral, ya debajo del hueco axilar, se coloca V6. En el quinto espacio intercostal, en una línea imaginaria llamada línea axilar media. Entonces, se colocan los 6 vectores precordiales, las 4 pinzas cada uno en su lugar, bien ajustadas cada una de ellas, ¿verdad? Y bueno, luego se coloca, se prende el aparato electrocardiógrafo, y una vez que se hace todo eso, empieza a procesar, digamos, el aparato, y se empieza a imprimir cada una de las derivaciones, que son 12 en total. Hay que imprimir las 12 derivaciones en total para poder hacer un buen estudio del trabajo cardíaco. Aquí vemos un electrocardiograma normal, ¿verdad? Donde vemos las ondas en amplitud, en duración, de forma normal. El papel se imprime a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Y bueno, es importante colocar los electrodos donde tienen que ser. Aquí vemos el aparato que imprime esto, llamado electrocardiógrafo. Hay varios tipos de aparatos manuales, digitales, que ya salen todos con el informe. Otro estudio importante es la radiografía de tórax. ¿Para qué ver? Para ver sobre todo que el aumento o no del tamaño cardíaco, para ver si hay una cardiomegalia, o sea, para evaluar qué cosa, la silueta cardíaca, para evaluar si hay, por ejemplo, una cardiomegalia. Obviamente eso en corazón, porque sabemos que también puede evaluar toda la parte pulmonar, ¿verdad? Si hay algún trastorno respiratorio, que nosotros ya hablamos en otro video, en otra unidad, si hay derrame pleural, por ejemplo, si hay atelectasia, neumotórax, todo eso ya vimos en otra unidad. También, obviamente, la radiografía evalúa, pero a nivel cardíaco lo que podemos evaluar es la silueta cardíaca, el tamaño del corazón y de las cavidades, sobre todo ventriculares, y esta pequeña dilatación que se ve aquí con mucha... Hay que mirar mucho esto para darse cuenta que aquí vemos una dilatación. Este es el botón aórtico. El botón aórtico corresponde al callado aórtico, ¿verdad? Cuando hay veces que esto se dilata mucho más y se habla de botón aórtico prominente. O sea que aquí lo que más importante es ver la aorta y ver el tamaño del corazón. Bueno, se pueden hacer varios tipos de proyecciones, ¿verdad? La más frecuente es la póstero-anterior, aunque se pueden hacer también proyecciones oblicuas y laterales. O sea, hay diferentes tipos de radiografías para ver sobre todo lo que ya dijimos, la silueta cardíaca, o sea, el tamaño del corazón, y también evaluar si hay una dilatación o no de los vasos sanguíneos, sobre todo la aorta. Aquí vemos nuevamente, esta es una radiografía lateral en la cual vemos el callado aórtico. Aquí vemos también lo mismo. Aquí vemos la silueta cardíaca, aquí vemos bastante aumentada la silueta cardíaca, tanto que ya prácticamente llega al límite del tórax, ¿verdad? Entonces esta silueta cardíaca se halla como, se usa una fórmula en la cual nosotros dividimos al corazón en dos mitades, trazando una línea imaginaria que pasa por la columna vertebral, o sea, por el medio del tórax, y dividimos al tórax en dos mitades, la mitad A y la mitad B. Sumamos, obviamente tenemos que tener una regla o algo para medir, sumamos la mitad A más la mitad B, y esa suma de A más B tenemos que dividirlo por el tamaño de C. ¿Qué es lo que es el tamaño de C? El tamaño de C es toda la medida del tórax, desde la parte de la derecha, ¿verdad? Desde el borde derecho del tórax hasta el borde derecho del otro lado, ¿verdad? Del izquierdo, ¿verdad? Entonces, generalmente, una forma más sencilla es sencillamente midiendo desde aquí hasta aquí el corazón y comparar eso con la mitad de C, ¿verdad? Tiene que coincidir porque generalmente la silueta cardíaca tiene que ser la mitad del tórax. El tamaño del corazón, para que sea normal, tiene que ser la mitad de todo lo que es el tórax. Pero si uno no quiere hacer ese análisis, puede sumar sencillamente A más B dividido el tamaño total del tórax, que es lo que aquí corresponde a C. Y bueno, teniendo en cuenta lo que dijimos, básicamente hasta 0,5 tendría que ser el índice cardiotorácico, se llama esto, ¿verdad? Cuando tenemos un índice por encima de 0,5, significa que hablamos de cardiomegalia, aumento del corazón.
Tenemos también el ecocardiograma, que es un estudio muy importante en el cual vamos a evaluar anatomía del corazón y también fisiología del corazón. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ecocardiograma en el cual vemos las 4 cavidades cardíacas: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y también el ecocardiograma nos va a evaluar en forma tridimensional, porque también en forma 3D nos da una proyección en la cual vamos a evaluar la función. Por ejemplo, la fracción de eyección que hablamos anteriormente nos da el ecocardiograma. Y también, obviamente, nos va a evaluar inclusive la circulación coronaria, porque hay una ecografía llamada Doppler en la cual se puede inclusive ver cómo circula, digamos, las arterias, el flujo sanguíneo coronario. Hay varios tipos de ecocardiograma. Aquí tenemos los 4 importantes: la transtorácica, el ecocardiograma de estrés, que se usa con dobutamina, que vamos a ver enseguida. Está también las técnicas complementarias de ecocardiograma y el transesofágico. Básicamente el ecocardiograma es un poquito costoso, ¿verdad? Pero es un estudio como la ecografía, que no produce ninguna radiación, ¿verdad? Como sí lo produce la radiografía. La radiografía sí produce radiaciones, como también lo va a generar la tomografía, pero es un estudio no invasivo, es decir, no se genera por ninguna punción, se hace con un transductor y se puede evaluar también durante la cirugía, ¿verdad? Se puede hacer una ecocardio durante una cirugía y puede evaluar anatomía y funcionalidad también cardíaca. Es un estudio fácil de hacer, es práctico, aunque tiene su costo, pero es muy efectivo, sobre todo en casos de insuficiencia cardíaca. Bueno, básicamente hay posiciones que va a adoptar el transductor, sobre todo en la ecocardiografía transtorácica. En el transtorácico, básicamente, que es lo más frecuente de hacer, sencillamente se puede evaluar el movimiento de la sangre que tiene a nivel del corazón, y con el transductor se puede evaluar la zona supraesternal, la zona subcostal, el ápice o la punta del corazón, y también la zona que está a los lados del esternón, es decir, la paraesternal. El ecocardiograma de estrés, que ya le dije recién, es la que se hace con dobutamina, también se llama ecoestrés. Esto es no invasivo, pero se le da al paciente un medicamento llamado dobutamina, que básicamente corresponde, o se le inyecta sobre todo al paciente un medicamento llamado dobutamina, que básicamente corresponde a la familia de los estimulantes de los receptores beta, y básicamente la función o el mecanismo de acción farmacológico que genera es aumentar la contracción del corazón, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca, y bueno, eso es lo que permite hacer este estudio. Se puede evaluar mejor inclusive la funcionalidad cardíaca por medio de este estudio, aunque no se hace muy frecuentemente esto más bien se hace en el quirófano, y primero se hace en reposo, ¿verdad? Primero se hace una primera imagen, primera ecocardiograma en reposo sin dobutamina, y luego se puede hacer una ecocardiograma con la administración de la dobutamina. El ecocardiograma transesofágico es uno de los tipos también de ecocardiograma. En este caso no es invasivo, pero se introduce algo al organismo, ¿verdad? Se introduce un transductor, ¿verdad? Se hace una anestesia con un anestésico, con un gel anestésico, la faringe, y ahí se introduce entonces un endoscopio por medio de la faringe, que va a llegar, básicamente va a llegar por el esófago, detrás del corazón, y va a sacar imágenes que estamos viendo, ¿verdad? Entra por el esófago y pasa por detrás del corazón, en la cual va a emitir imágenes sobre el corazón. Y es muy importante, sobre todo cuando uno se hace una cirugía. Obviamente esto no se va a hacer una persona que se va como hacerse de rutina esto, ¿verdad? Nadie se va a querer hacer una eco transesofágica, ¿verdad? Pero en una cirugía se puede, sobre todo a corazón abierto y en tumores cardíacos, se puede utilizar este tipo de ecocardiografía para ver una buena visualización de las cámaras cardíacas. Ahí vemos lo mismo otra vez, la instrumentación, la instalación del endoscopio, que pasa por el esófago. Es como una endoscopía, ¿verdad? Pero en este caso, la endoscopía no llega al estómago, ¿verdad? Llega solamente hasta al nivel del corazón y saca imágenes
emite imágenes del corazón. Aquí tenemos algunos tipos, nuevamente, de modos que puede generar el eco extraesofágico. El modo M es el más fácil de todos, ¿verdad? Y es solamente en 2 dimensiones, igual que el eco D, ¿verdad? Que es también para ver en 2 dimensiones la imagen del corazón, pero también se puede ver el flujo sanguíneo porque es en Doppler, y también el Doppler color es el mejor, el que más sirve para evaluar sencillamente cómo está la circulación sanguínea, o sea, el flujo sanguíneo. Y también tenemos el eco Doppler que no es en color, que también básicamente evalúa el flujo sanguíneo y también las válvulas cardíacas. Aquí vemos sencillamente, esto vendría a ser el Doppler color, y esto es el Doppler sin color. Son tipos de ecocardiograma. Aquí tenemos el aparato llamado ecocardiógrafo, que es como es el mismo que se sirve para hacer ecografías. O sea, es parecido, ¿verdad? No es el mismo, pero es parecido para hacer ecografías. Tiene también un traductor y se hace por medio de una sustancia gelatinosa, alcohol gel. Se puede utilizar en el lugar donde se va a hacer la inspección. Otro estudio muy importante es la prueba de esfuerzo, también llamada ergometría, en la cual se le instala unos electrodos al paciente y se le pide al paciente que haga un esfuerzo, ¿verdad? Como por ejemplo caminar en una cinta caminadora, o bien digamos, utilizar la bicicleta estática, y con lo cual se va midiendo cuál es la reacción que tiene el corazón en respuesta al ejercicio. O sea, lo que queremos es hacer un esfuerzo en el paciente y ver cómo reacciona ese corazón al ejercicio, y ver también si este ejercicio produce una angina, ¿verdad? En caso de síndrome coronario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el paciente camina o hace bicicleteada, utiliza la bicicleta, y automáticamente los electrodos que están instalados en la piel del paciente van transmitiendo a una pantalla, a un monitor, la actividad eléctrica del corazón. Aquí vemos la banda, ¿verdad? La banda caminadora y la bicicleta estática. Esto se hace mucho en deportistas también, como evaluación deportiva, ¿verdad? Para saber si uno está apto para la actividad física. Hay también, antes de pasar a esto, hay también otra prueba de esfuerzo, otra prueba llamada ergométrica, en la cual se le puede colocar un aparato de presión arterial, un esfigmomanómetro en el brazo, que también mide básicamente la presión arterial en el esfuerzo. Otro estudio importante es la prueba de esfuerzo con isótopos radioactivos. Esto básicamente mide sencillamente la reacción de la actividad cardíaca frente a un esfuerzo, ¿verdad? Sería como la anterior, pero en este caso se hace con isótopos. Primero se prueba en reposo y luego se prueba en actividad, para comparar cómo es la respuesta cardíaca al corazón. Y bueno, básicamente en este caso el paciente se le administra una sustancia, generalmente suele ser el talio o el cestamidi, ¿verdad? Que el paciente puede tomar o puede ser inyectado, y después de esto básicamente se toma la imagen a ver qué reacción tiene este paciente ante el esfuerzo. Primero se hace en reposo y luego se hace en esfuerzo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos que hay una diferencia del corazón. Aquí, por ejemplo, vemos una respuesta plena del corazón en reposo. Sin embargo, hay una respuesta disminuida ante el esfuerzo, ante el estrés, dice aquí, ante el esfuerzo. Aquí vemos que hay flujo sanguíneo, pero hay una parte que queda sin sangre, ¿verdad? O sea que el corazón no se está relajando bien en este momento. Por eso dice que, por eso en la presentación dice que aquí la sangre es anormal, ¿verdad? Esta parte no hay llenado sanguíneo. Bueno, aquí esto sería un resumen, ¿verdad? Se hace con isótopos. Estos son las sustancias que se pueden administrar. Se puede hacer en reposo y luego se hace ante un esfuerzo. La prueba de Holter también es muy importante dentro del estudio a un paciente cardiológico. Consiste en la instalación de unos electrodos
que van midiendo el trabajo cardíaco, es decir, hacer como un electrocardiograma, pero durante todo el día. Se le deja al paciente estos electrodos para evaluar el trabajo cardíaco que tiene el corazón durante el día, ¿verdad? Es como un electrocardiograma durante el día. Entonces el paciente hace su actividad durante el día y estos electrodos lo que van a es registrando esa actividad cardíaca durante el día, ¿verdad? Como un electrocardiograma permanente, ¿verdad? Durante 24 horas se hace este estudio y luego se evalúa qué hallazgos se obtuvieron durante, por medio de esta prueba de Holter. Hay una prueba de Holter que existe, que consiste en evaluación del trabajo cardíaco, pero hay otra prueba de Holter llamado MAPA, que básicamente es lo mismo, pero en ese caso ya midiendo la presión arterial en 24 días. Perdón, en 24 horas, quiero decir, en un día, que es 24 horas. Aquí está la prueba de Holter, en la cual se instalan los vectores, los electrodos, y esto va a quedar en el paciente durante un día para saber qué tipo de reacción tiene el corazón a las actividades cotidianas, y luego se dará la lectura del mismo, ¿verdad? Ahí vemos el dispositivo, esto tiene unos electrodos, y aquí vemos sencillamente el aparato que va a registrar esto, que va a grabar sencillamente la actividad del corazón durante un día. Y el otro tipo de Holter es el de tensión arterial, también llamado MAPA tensiométrico, en el cual al paciente se le registra la cifra de tensión por un tiempo determinado. Esto generalmente se utiliza mucho también en terapia intensiva, en el cual se le hace un monitoreo constante al paciente. La tomografía axial computarizada, obviamente, es un estudio de imagen muy importante en la evaluación de cualquier patología y obviamente a nivel cardíaco también, sobre todo para saber si hay una dilatación del corazón, la anatomía más bien del corazón, y por supuesto evaluar también si hay tumores, si hay acumulación de calcio, si hay quiste, si hay fibrosis o calcificación, y por supuesto también evaluar el estado de las arterias y las venas que están en contacto con el corazón. Se hace por medio de un aparato llamado tomógrafo, que es un tubo por el cual el paciente va ingresando y se le hace varios cortes panorámicos a la silueta cardíaca a diferentes niveles. Y la cuestión es que esto es una imagen radioactiva, ¿verdad? Que también genera también radiación, como la radiografía también. Aquí vemos otra vez el aparato donde se le pone al paciente, como un cilindro por donde va a entrar el paciente. Y aquí vemos algunas imágenes tomográficas de la silueta cardíaca. También tenemos lo que es el angiotac, ¿verdad? Este sí es un poco invasivo porque se hace por medio de contraste. Se le inyecta un medio de contraste endovenoso al paciente, generalmente en una vena del brazo. Y bueno, se puede no solamente estudiar el corazón, sino que estudiar la anatomía, la circulación de las arterias y, por supuesto, la más importante, que son las carótidas, las arterias pulmonares, la aorta. Es decir, nos permite evaluar la anatomía circulatoria también. Hay un estudio llamado gammagrafía, no es tan frecuente de hacerlo, ¿verdad? Pero también se hace por medio de isótopos, es decir, por medio de radiotrazadores. Se hace en un aparato llamado gamma cámara, y básicamente permite también evaluar la circulación. Se puede evaluar la anatomía cardíaca. Sobre todo se hace esto en pacientes que han sufrido de un infarto agudo de miocardio o que están en probabilidad de tener un síndrome coronario o un infarto agudo de miocardio. Para esto se instala, se inyecta un material radioactivo, un radiotrazador, en una vena del brazo, y bueno, eso va tiñendo, digamos, el trayecto de las arterias para saber si no hay alguna obstrucción, alguna coartación, alguna disección de alguna aorta, o bien para evaluar si no hay algún aneurisma, sobre todo en la aorta. La resonancia magnética también es un estudio muy utilizado, aunque menos en diferencia a la tomografía y a los otros estudios que vimos anteriormente. Sobre todo, la diferencia es que aquí no se usa rayos X, no se emplea radiación
Sencillamente, la semejanza con la tomografía es que se pueden hacer también cortes, igual que en la tomografía, y que se puede almacenar esto, ¿verdad? La importancia de esto es para saber si no hay alguna miocardiopatía, es decir, un daño del miocardio, para evaluar si no hay una tetralogía de Fallot, una coartación de aorta, es decir, alteraciones que suceden desde el nacimiento, es decir, anomalías congénitas del corazón, si no hay algún tumor o alguna masa ocupante, ¿verdad? En el mediastino es el lugar donde está el corazón entre ambos pulmones. Todos los tumores o las calcificaciones se pueden ver también por resonancia magnética y, por supuesto, para saber si no hay alguna alteración anatómica en la parte cardiovascular. Y por último vamos a hablar del estudio invasivo. El estudio invasivo llamado, los otros eran no invasivos, ¿verdad? O medianamente invasivo. Este es el estudio invasivo llamado cateterismo cardíaco, por el cual se instala un catéter en uno de los vasos sanguíneos y por ahí se llega al corazón por medio de una guía, de un trazador o guía. Esto se utiliza como método diagnóstico y también como método terapéutico. Es decir, sirve para evaluar la circulación sanguínea, para diagnosticar si no hay alguna lesión, ya sea por dilatación de algún vaso sanguíneo o alguna obstrucción por un ateroma, ¿verdad? O por algún coágulo, algún trombo en uno de los vasos arteriales o venosos, ¿verdad? Y además de un método diagnóstico, se puede utilizar para hacer un tratamiento, para dilatar, por ejemplo, una arteria, sobre todo las más importantes son las coronarias. Es uno de los tratamientos en síndrome coronario, ¿verdad? Y de hecho es el mejor tratamiento que da mayores resultados cuando hay un síndrome coronario. Se puede hacer un cateterismo instalando un catéter, sobre todo se hace en la femoral, por ahí se va llegando al corazón y básicamente se puede introducir un balón que lo que hace es dilatar la coronaria y producir nuevamente la reperfusión, ¿verdad? Producir nuevamente que haya perfusión, que haya riego sanguíneo a nivel coronario y bueno, si ese corazón todavía no necrosó, no llegó al infarto total, tiene todavía posibilidad de funcionar, ¿verdad? Pasa que esto tiene que ser rápido porque la necrosis, la isquemia, el corazón se puede extender rápidamente a todo el corazón y la necrosis ya es irreversible. Eso puede llevar a la muerte, al paro cardíaco y finalmente a la muerte del paciente. Aquí vemos, por ejemplo, una obstrucción, ¿verdad? Una obstrucción, es decir, esto se mide por una sustancia que va tiñendo, o el catéter mismo que nos muestra que hay una obstrucción a nivel de uno de los vasos, en este caso arteria, ¿verdad? Dijimos ya es como un método de diagnóstico, se inyecta un medio de contraste que va tiñendo, digamos, a las arterias y además de eso nos permite ver si hay dilatación, hay estrechamiento, obstrucciones en esas arterias. Aquí por ejemplo estamos viendo, esta es la imagen típica de un cateterismo diagnóstico, pero además de esto, obviamente después se hace una proyección radiográfica, ¿verdad? Se sacan imágenes radiográficas en la cual vamos a evaluar el trayecto vascular. Pero además de este método diagnóstico también sirve como método terapéutico, es decir, para tratar sobre todo obstrucciones vasculares, por ejemplo, como las valvulopatías. Lo más utilizado es como tratamiento para las coronariopatías, es decir, cuando hay un síndrome coronario, se pueden dilatar las arterias coronarias con un balón, como ya expliqué recién, que se infla y que dilata nuevamente las coronarias, permitiendo que haya un flujo normal a nivel cardíaco. Eso se llama angioplastía transluminal coronaria con colocación de stent. Stent son los métodos, las prótesis, vamos a decir así, ¿verdad? Y bueno, además también se puede utilizar para sacar una biopsia, para hacer una biopsia de tejido cardíaco, también en cardiopatías congénitas. Y bueno, también esto sirve para transmitir electricidad. Se puede transmitir electricidad, se puede fulgurar con electricidad, sobre todo en casos de arritmia, ¿verdad? Bueno, en estos casos entonces se utiliza como método terapéutico, como tratamiento de enfermedades cardíacas. Aquí vemos algunas imágenes de cateterismo cardíaco.
Aquí vemos una pequeña obstrucción de la coronaria. Aquí vemos todo normal. Bueno, y eso es lo que yo quería compartir con ustedes acerca de los síndromes más importantes que afectan al aparato cardiovascular, y por supuesto también los métodos de diagnóstico que se utilizan para llegar a un diagnóstico presuntivo a nivel cardiovascular, y también, bueno, como método terapéutico también, sobre todo el último que vimos, que es el cateterismo. Esperemos que les haya servido esta presentación, que les haya gustado. Les agradezco a todos los que le dan me gusta a mis videos y también se suscriben a mi canal. Pueden dejar un comentario, un aporte, algo que quieran preguntarme ahí abajo. Y bueno, si les gustó el video, les pueden dejar un me gusta. Si quieren tener novedades de próximos videos, se pueden suscribir a mi canal. Eso es todo y bueno, muchas gracias por su atención.